compartir esto. Veámosla desde el comienzo. Mantenido casi exclusivamente por la ¿Sí están viendo? ¿Sí oyen? No oímos, Sí, doctor. doctor. Sí, ya, me faltó poner un sonido del origen. Gerson. Un reflejo, mantenido casi exclusivamente por Ahí la sí. médula del sistema nervioso Sí, ciático. doctor. Cuando la vejiga se va llenando, se envían impulsos a través de los nervios hipogástricos a la región toracolumbar de la médula. La médula, a través de los mismos nervios hipogástricos, envía impulsos inhibitorios al músculo detrusor para bloquear su contracción anticipada y facilitar la expansión de la vejiga durante el llenado. También se envían impulsos hipogástricos para aumentar la tensión del músculo liso de la salida vesical y de la uretra. El nervio pudendo, asimismo, envía impulsos desde la región sacra de la médula para mantener contraído el esfínter uretral y evitar el escape de orina. A medida que la orina se almacena en la vejiga, comienza su estiramiento. Cuando el grado de estiramiento de la pared vesical alcanza cierto nivel, las neuronas sensitivas envían información sobre esta tensión por los nervios pélvicos hacia la región sacra de la médula espinal. La médula, a su vez, envía estos impulsos de tensión al centro pontino del tronco cerebral. El centro pontino recogerá los impulsos de la médula y los integrará con la información procedente de la corteza frontal sobre la oportunidad de la micción. Es decir, si es el momento y el lugar adecuados y el individuo decide orinar. Esta es la fase consciente del ciclo de la micción. Si la corteza da su aprobación, el centro pontino remitirá la información de nuevo a la médula, más específicamente a la región sacra, que enviará los impulsos a través de los nervios pélvicos al músculo detrusor y originará su contracción. Al mismo tiempo, el centro pontino enviará también impulsos a la región toracolumbar de la médula para inhibir los nervios hipogástricos. Estos nervios están activados durante la fase de llenado, manteniendo el detrusor relajado. Mientras la médula desencadena la contracción del detrusor, se relaja el esfínter uretral y los músculos del suelo pélvico para favorecer la salida de la orina. Esta relajación se lleva a cabo a través de los nervios pudendos, que durante la fase de llenado mantienen el esfínter y el suelo pélvico contraídos para evitar los escapes. Cuando se abre el esfínter uretral y los músculos del suelo pélvico se relajan y se desplazan hacia abajo, la vejiga se contrae y el cuello vesical adquiere una forma de embudo que facilita el vaciamiento. La orina sale a través de la uretra hacia fuera del organismo. Es importante recordar que aunque la micción es un reflejo, aprendemos a controlar voluntariamente su inicio en los primeros años de la infancia. Una vez comenzado el proceso, también puede finalizarse voluntariamente mediante la contracción del esfínter uretral y los músculos del suelo pélvico que impide la expulsión de la orina superando la contracción del músculo detrusor. A ver, veamos esto más. Here we go. I have all the questions. I'll explain later. Why don't you join us? Look this way. Taste it and enjoy. Have some candy. Ve un poquito de vida. This is amazing. We're surprised, aren't you? Wow, this is something else. You're welcome. Un poquito que se relajen con Disney. Como puedes ver, hay una cabra en el techo de este lugar, mi querida tribu digital. Hay gente de todo el mundo que viene a este supermercado y es famoso por la cabra que está en el techo. Tiene pasto en todo el techo y viven de hecho 2 cabras ahí. Y bueno, mi nombre es Alex Berezowski y quiero que sepas que llevo ya desde el año 2004
viajando por el mundo, encontrándome este tipo de curiosidades y este tipo de cosas en diferentes lugares. En el año 2004 conocí al que fue mi primer mentor de negocios a través del internet, y él me enseñó 3 pasos que cambiaron totalmente mi vida para siempre, y son los 3 pasos que quiero compartirte el día de hoy, que son los que me han hecho Doc, ¿le ser puede dar totalmente... en donde dice saltar anuncio para que se Hola, ¿cómo salte están? Bienvenidos a el la video? 46ª clase de Fisiología en el canal Medis, y mi nombre es Eduardo Paiva. Y continuando con nuestra clase de Fisiología Renal, vamos a hablar de la micción urinaria. Tópicos que vamos a ver en esta clase: vamos a hablar de algunas generalidades, vamos a hablar de la anatomía fisiológica de la vejiga, del transporte de orina y del reflejo miccional. El sistema urinario está compuesto por 2 riñones, 2 uréteres, por la vejiga urinaria y la uretra. Una vez que las nefronas excretan la orina, en el proceso de filtración, reabsorción y secreción, la orina sale por una región denominada papila, la papila renal, que vimos en la anterior clase 55 de la anatomía fisiológica renal. En la papila vamos a ver que se drena toda la orina formada por los riñones. Todo el tiempo va goteando, gota a gota, como ven aquí. Esta orina sale por la papila, ¿no? Sale por la papila y se dirige por los cálices menores, después va por los cálices mayores, pasa por la pelvis renal y va hacia el uréter, ¿no? Y de ahí, del uréter, pasa hacia la vejiga urinaria, en donde se almacena y posteriormente es expulsada a través de la uretra. La micción es el proceso mediante el cual la vejiga se vacía cuando está llena. Eso es la micción. Y este proceso se da en 2 pasos. Primero, la vejiga se llena progresivamente hasta que la tensión en las paredes aumente por encima del umbral. Y segundo, esta tensión desencadenará un reflejo nervioso, que es el reflejo miccional. Este reflejo es un regular autónomo, o sea, un reflejo de la médula espinal, aunque también existen centros cerebrales que pueden inhibir o facilitar este reflejo, aunque es mayormente un reflejo medular, o sea, de la médula espinal. La vejiga es una cámara de músculo liso, o sea, músculo involuntario, y tiene 2 principales partes: el cuerpo, que es en donde se almacena la orina, ¿no? Y el cuello, que el cuello es una extensión del cuerpo en forma de abanico, que va en dirección inferior y anterior. Y el cuello va hasta el triángulo llamado triángulo urogenital. Entonces el triángulo urogenital, y ese triángulo urogenital va a conectar con la uretra. El músculo liso de la vejiga se llama detrusor. Este es un músculo que, cuando se contrae, puede elevar las presiones de la vejiga hasta 40 a 60 milímetros de mercurio. Y la contracción del detrusor, de este músculo importantísimo, es de suma importancia para el vaciamiento de la vejiga. Sus fibras están conectadas, las fibras del detrusor, unas con otras, gracias a uniones en hendidura. O sea, que si una célula muscular se estimula por un potencial de acción, el estímulo se propagará hacia toda la vejiga, o sea, hacia todo el músculo detrusor. Es un tipo de músculo liso que tiene uniones en hendiduras entre una fibra muscular y otra, con tal que existe una despolarización en una fibra y todas se despolarizan simultáneamente como si fuera una sola, ¿no? Ahora, veamos que también la vejiga tiene una zona triangular, ¿no? Que se denomina trigo, ¿no? Una zona triangular en donde en los ángulos superiores del trígono desembocan los uréteres. Recuerden que los uréteres recogen la orina desde los riñones, filtrados por los riñones. Y en el cuello de la vejiga existe un músculo, fíjense, en el cuello de la vejiga existe un músculo que es el esfínter interno. Es un músculo involuntario, o sea, autónomo. Y su tono muscular basal del esfínter interno se mantiene. ¿Se mantiene para qué? Para impedir el vaciamiento de la vejiga. Y así la vejiga sirve como almacén. Ahora, del esfínter interno se continúa con la uretra.
Este pasa por el diafragma urogenital, ¿va? Y pasa por el diafragma urogenital. Y este diafragma urogenital también es llamado esfínter externo, que no es más que una capa de músculo esquelético voluntario, que al contrario de los demás músculos de la vejiga, se puede controlar voluntariamente. Es un músculo esquelético, ya el esfínter interno, el detrusor, músculo liso. Perfecto. La principal inervación de la vejiga es dada por los nervios pélvicos, ya que conecta la vejiga con la médula espinal, especialmente S2 y S3. Ahora, esto lo hace a través del plexo sacro. En los nervios pélvicos, vamos a ver esa imagen de Guyton, en los nervios pélvicos existen fibras sensitivas y fibras motoras. Las fibras sensitivas detectan la distensión de la pared de la vejiga. Esta distensión va a iniciar el reflejo de la micción. Y los nervios motores de los nervios pélvicos son prácticamente fibras parasimpáticas, fibras que inervan el músculo detrusor. Además de los nervios pélvicos, existen también una inervación motora, una inervación de fibras motoras esqueléticas voluntarias que se da a través del nervio pudendo, ¿ya? Que va a inervar el esfínter externo. Entonces, una inervación somática de control voluntario. Ahora, la vejiga también recibe una inervación simpática a través de los nervios hipogástricos, ¿no? Esta inervación no tiene mucho que ver con la contracción de la vejiga, pero tiene que ver con estimular los vasos sanguíneos y también pasan fibras por esos nervios hipogástricos que se encargan de las sensaciones de plenitud y dolor, ¿ya? El control de la vejiga prácticamente, veamos que se da por el sistema nervioso autónomo, entonces es involuntario. El sistema nervioso autónomo se divide en simpático y parasimpático. Un estímulo parasimpático estimula la micción, contrayendo el músculo detrusor y relajando el trígono y los esfínteres. Y el estímulo simpático hace lo contrario, relaja el detrusor y contrae el trígono y esfínter, inhibiendo la micción, al contrario del estímulo parasimpático. Perfecto. Ahora, la composición de la orina no se modifica en su camino hacia la vejiga. La orina cuando estira las paredes, fíjense, la orina cuando estira las paredes de las estructuras renales, aumenta su función de marcapaso intrínseco que tienen las vísceras de músculo liso, como vimos en la clase 47 de motilidad y control nervioso gastrointestinal. Esto genera un aumento de las contracciones peristálticas en los uréteres, haciendo que la orina se dirija hacia la vejiga, ¿no? Entonces, el estiramiento aumenta la función de marcapaso y aumenta las contracciones peristálticas en los uréteres, ¿no? Ahora, vemos que en adultos la longitud media de cada uréter es de aproximadamente 25 a 35 centímetros. Y los uréteres entran a la vejiga a través del músculo detrusor, en la región que vimos del trígono vesical, en esa región, ¿no? Como vimos anteriormente. Entonces, entran por aquí y el tono basal del detrusor, el tono basal del músculo detrusor impide el reflujo de la orina, o sea, entra y no sale. Las contracciones empujan la orina y existe un tono basal del detrusor que impide el flujo retrógrado de orina hacia los riñones. Recordando que el hombre, a diferencia de la mujer, tiene la próstata y una uretra mucho más larga. Veamos el reflejo miccional. Cuando la vejiga se distiende, manda señales hacia la médula por los nervios pélvicos. Entonces vuelve una señal parasimpática, ¿ya? Por los mismos nervios pélvicos, haciendo que el músculo detrusor se contraiga gracias al reflejo de la distensión. Pero esas contracciones suelen durar, desaparecen en un minuto cuando no hay mucha orina. Pero a medida que la vejiga se llena, como vemos en esta imagen, a medida que se llena, este reflejo potencia más, potencia más, potencia más. Fijémonos que a mayor volumen, ¿no? Existe mayor reflejo y mayor potencia de cada reflejo, de cada contracción del detrusor. Entonces, vamos a ver que a medida que va subiendo, esas son las contracciones miccionales, ¿no? Y vamos a ver que decimos entonces que el reflejo
el reflejo miccional es autorregenerativo, o sea, que la contracción inicial de la vejiga activa los receptores de distensión, ¿ya? Que causa un incremento mayor en los impulsos sensitivos, lo que aumenta más la contracción refleja de la vejiga y así sucesivamente, y va yendo y va creciendo, creciendo, creciendo. Ahora, después de segundos a más de un minuto, este reflejo autorregenerativo, o sea, del reflejo miccional cesa, desaparece y la vejiga se relaja. Y el ciclo se repite, se repite, se repite hasta que la vejiga alcanza un alto grado de contracción, ¿ya? Entonces, el reflejo miccional es un reflejo que comprende un ciclo completo. ¿Cuál es ese ciclo? Fíjense, primero hay un aumento rápido y progresivo de la presión, después hay un aumento mantenido de esa presión y por último, el retorno de la presión al tono basal de la vejiga. Entonces, una vez que este reflejo miccional se hace fuerte, como vemos cada vez se hace más fuerte en cada ciclo, una vez que hace fuerte, este ciclo provoca otro reflejo que pasa a través de los nervios pudendos, desde los centros superiores, que inhiben el esfínter externo, o sea, un reflejo que va a inhibir al esfínter externo. Recordemos que este esfínter externo es voluntario, pero este reflejo lo va a inhibir. Ahora, ¿qué pasa? Si la inhibición del esfínter externo por este reflejo es más potente que la constricción voluntaria del esfínter externo, se produce la micción, ya que nosotros tenemos voluntad en contraer este esfínter externo, pero si esta inhibición es más potente, estoy hablando de casos de que haya mucha distensión, mucha orina en la vejiga, se produce la micción. También señales van a los centros superiores del cerebro, los centros superiores. A ver, con esta gráfica ustedes van a tener una idea clarita. ¿Sí me escuchan, no? Sí, doc. Sí, doctor. Ya. La vejiga se distiende. La vejiga se distiende y al distendirse se estimula el músculo detrusor. El músculo detrusor es un músculo liso. Músculo liso. Entonces, este músculo liso viene por los nervios sacros, del plexo sacro. Esto yo les voy a enseñar luego, ya cuando hablemos de nervios les voy a hablar de ello. Entonces, básicamente vienen por los nervios del plexo sacro, ¿ya? Este nervio del plexo sacro, por reflejo medular, viene y te estimula la contracción. ¿Sí? Está clarito eso. ¿Cuáles son los nervios sacros? C2, C3, C1. Estos son los nervios sacros que forman el plexo sacro. Esos son los músculos que estimulado por la distensión, va por este y llega acá. Este es el reflejo normal, es decir, lo que ocurre. Tú te distiendes, quieres orinar, punto, se acabó. Pero como acá abajo, en la uretra, tienes un músculo estriado, voluntario, es decir, que tú puedes contraerle, tú puedes dominarle, está dado por uno de los nervios terminales del plexo sacro que se llama el nervio pudendo. O sea, el plexo sacro da una rama terminal que se llama nervio pudendo. Este nervio pudendo, cuando entra en el periné va a dar una serie de ramas del periné que ya les de contar. O sea, todo lo que se llama el periné es donde están los genitales, donde están los músculos, el triángulo perineal anterior, perineal posterior, etc. Entonces, este nervio terminal del plexo también se llama plexo pudendo. El nervio plexo pudendo viene acá, da rama en el caso del hombre, de la mujer, da al pene, da al clítoris, da a las zonas perineales de los órganos genitales, etc. Pero da una rama que se dirige hacia el constrictor de la uretra. Constrictor de la uretra. Entonces, se distiende y responde por medio del nervio pudendo para hacer la relajación. O sea, relaja. ¿Para qué? Para que esta presión que se da ahí, es como que cogiera una bomba llena de agua. Una bomba, me refiero a esas de carnaval que se juega. Una bomba, entonces ustedes tienen llena de agua
Y abajo ¿cómo le llaman? En el pico, donde se envuelve para hacer nudo. Ahí, ese nido, usted les tiene presionado la bomba, pero usted le aplasta y el rato que usted ve que está aplastándose, usted abre la presión y se va el agua por la bomba. Igualito, igualito, así ocurre. Se distiende la bomba, va por los nervios sacros y responde, primero contrayéndose el músculo detrusor, se contrae el músculo, pero presiona la contracción, pero aquí tienes un esfínter que le tiene cerrada la uretra, es decir, por más que aplastes la bomba, no sale la orina, no sale el agua de la bomba. Entonces, aquí viene la acción del nervio pudendo que viene y le inhibe, dice. Entonces, a vos te puede causar la idea de que inhibe. ¿Cómo es eso que inhibe? La micción. No, inhibe. ¿Qué quiere decir? Que el músculo es constrictor. Entonces, cuando actúa, está comprimiendo. Y cuando estimula por medio de la distensión, relaja. Inhibe, hágale relajo del constrictor. Es decir, se abre el constrictor para que pase la orina. Pero obviamente, ese es, como decir, el arco reflejo normal. Pero hay varias cosas. Por ejemplo, si este rato estás con ganas de orinar y estás en clase, no te puedes ir a orinar y te aguantas un poco, entonces hay una vía ascendente arriba a nivel de los núcleos pontinos. ¿Qué es el pontino? Existen centros que pueden mantener ese reflejo parcialmente inhibido. Es la protuberancia, ¿no es cierto? Y la protuberancia camina hacia la corteza. Todo eso vamos a explicar. Solamente hoy acuérdate que de aquí manda conexiones arriba para tú resolver si ese rato vas a orinar, te aguantas un poco, etcétera, etcétera, y activas este sistema de acá abajo. Espero que lo hayas entendido. Vamos a ver qué te dice. Cuando nuestro cuerpo detecta que no es el momento ideal para la micción. Y recordemos que también podemos voluntariamente contraer el esfínter externo. Recordando que cuando la micción es más potente que la contracción voluntaria, el esfínter se relaja. Entonces, cuando es más potente, el esfínter se relaja, el esfínter externo, como vimos anteriormente. Como vimos, este es un caso de gran llenado. La micción voluntaria. Ahora, la micción voluntaria es esa, cuando ya la vejiga está llena, ya tenemos el control, todavía el reflejo de inhibición del esfínter no es mayor, pero nosotros deseamos miccionar, entonces una micción voluntaria. ¿Cómo inicia? La micción voluntaria se inicia cuando la persona contrae los músculos abdominales. ¿Qué pasa? Cuando una persona contrae los músculos abdominales, aumenta la presión de la vejiga y estira su pared, haciendo que el reflejo miccional potencialice la contracción del detrusor, a la vez que la persona, obviamente, también es capaz de relajar, de inhibir voluntariamente el esfínter externo. Entonces se produce la micción. Se vacía la vejiga dejando raramente más de 5 a 10 ml en la vejiga de forma residual. De bibliografía, utiliza el Tratado de Fisiología Guyton Hall, edición número 13. Muchas gracias. A ver. Doctor, una pregunta. Vamos a copiarle si es que quieren volverle a... Les puse el link del video ese, ¿no? Si es que quieren volverle a revisar. Ya, gracias. Entonces me guardan también para que cuando me ayuden, que no me he puesto a hacer la plataforma, entonces todo eso lo estoy rayando. Pero mientras tanto me van guardando lo que les estoy anexando.
Doc, una pregunta. Dígame. A ver, alguien preguntaba de la sangre. Verás, cuando encuentras orina en la sangre, puede deberse a muchas razones, ¿no? La orina en la sangre puede ser o hay una lesión, un trauma externo de la uretra, porque depende. Si es sangre si es sangre roja, rutilante, puede ser una contracción. Yo soy pediatra, y creo que les conté. Entonces, a veces nosotros tenemos que los niñitos se lesionan, se laceran la uretra. Algunas veces yo trabajé 30 y pico de años en el Hospital Bacortiz. Yo algún rato saqué esferográficos de la uretra en los niños. Se meten en la uretra. No se diga otras cosas, ¿no? Pepitas. Entonces, a veces es un trauma que sale sangre roja rotulante. Pero cuando hay sangre, eritrocitos, dice en el examen de sangre, dice abundantes de eritrocitos, por otras razones, que no sea trauma. Puede ser por una infección, que no es muy frecuente. Pero lo más frecuente es que los eritrocitos, ¿de dónde vendrán? ¿De dónde vendrán? A ver, piensen. A ver, ¿por qué Alexis Silva, Santiago Vera, tiene apagado? Santiago Vera, sí, justo. No, Doc, yo disculpe, yo estoy con el audio en un teléfono y la cámara de la laptop está Ya. prendida. Ya, perfecto. Igualmente Ya. yo también. Yo Igual. estoy pensando la Ya, cámara. ya. Sí, Doc. Bueno, chicos, ya, perfecto, no hay problema. Ya, entonces, ¿de dónde creen que vendrían los glóbulos rojos? A ver, razonemos. Es que miren qué importante es saber vía urinaria. No tienen Desde idea. los riñones, Doc, puede ser. ¿De dónde? Desde los riñones. Que Ya, desde los riñones. ¿En dónde? Mala ¿En qué filtración, tal vez. ¿En la qué? ¿En la qué? ¿Qué dijiste, Alexis? Creo que hablaste. Sí, Se estamos puede hablando ver, bien. se puede ver ¿Quién una habló? mala filtración. Alguien habló bien. Por eso estoy diciendo quién era, sino que no supe. Se puede deber a una mala filtración. A una mala filtración. ¿Cómo sería eso? A ver, hazme acuerdo. Razónate tú en tu mente en la lógica más simple. ¿Qué es lo que estaría pasando? Ya con anatómico nosotros podemos decir. A ver, se podría deber, digamos, o sea, ¿no es cierto? La arteriola aferente entran al glomérulo. Y también hay la arteriola deferente que por ahí sale y ha reabsorbido todo lo que Perfecto, es. sí, hasta ahí. Estás muy bien hasta ahí. ¿Y ahí? Entonces, ahí debería darse, no sé, o sea, no La sabría explicar filtración. cómo, pero Ahí debería darse la filtración, ya. ¿Y qué pasa? En la cápsula de Bowman. ¿Y qué pasa? digamos, no se filtraría, no se reabsorbería correctamente lo que la sangre, ¿no? Que debería ya estar. No. Vamos con el principio de filtración. A ver, estás en la lógica del pensamiento. Estás bien. Te voy a hacer una comparación. Tú tienes una chuspa, ¿no es cierto? Tienes una Ya, Le pones el agua, le pones el café y filtras. ¿Y qué sale? Café. café. Para tomarse su cafecito, todo eso listito, todo más. ¿No es cierto? Y menos pensado, comienzas a ver que en la taza de café que filtraste, te salió los grumos de café. ¿Por qué pasaría esos grumos de café? Mala filtración. ¿Qué pasaría? Hagan funcionar las neuronas, compañeritos. Esto es hacer funcionar neuronas. Y lógica más elemental. La membrana dejó pasar todo de elementos que no debía. A ver, ¿qué me dijo Santiago? La membrana perdió afinidad. A ver, Santiago, creo que me dijiste. A ver, dijiste que la membrana dejó pasar elementos, no sé qué dijiste. ¿Por qué? Es que propiamente después del glomérulo se sale el ultrafiltrado renal. En este ultrafiltrado renal está compuesto por muchas vitaminas, proteínas. No, ya te fuiste. Nuevamente, a ver, con la misma chuspa dije que sale unos
gránulos, unos gránulos de café, sale el gránulo, lo que queda después del filtrado se queda afuera y botamos la chuspa, ¿no es cierto? Pero no, en este café que va a tomar el Richard, ¿no es cierto? Se le fue un poco de café, unos granulitos ahí nadando en el café. Entonces, estoy preguntando por qué se dio eso. Por la En el membrana café y luego lo aplicamos al riñón. está, porque la membrana de la cápsula de Las Bowman membranas están más grandes. A ver, Santiago. está alterada. A ver, dime, Santiago. La cápsula de Bowman es la que está encargada de filtrar y ¿Ya? las células endoteliales del glomérulo renal son las que filtran. En este caso serían las que estas no estarían funcionando correctamente y por eso permitiría el paso de ciertos eritrocitos hacia el ultrafiltrado. Ya, sí, tienes razón, pero yo quiero que me cuentes así como que decir las plenas, ¿qué pasó? Lo que dijo él. Esto está para una explicación clínica, está ahí, parece, ¿no es cierto? Pero yo quiero que ustedes me comprendan. A ver, todo el mundo, vamos con la chuspa. Si pasó el café por la chuspa, ¿quién se le ocurre? ¿Tu mamá? Pregúntale a tu mamá, pregúntale a tu mamita y dile, mamita, ¿qué pasa? ¿Qué pasó si está saliendo café con los gránulos de café? ¿Qué es la mamá? Tal vez está roto. Está roto, ¿no es cierto? Claro, pues, está roto. Allá hay huequitos más grandes. Pues hay huequitos más grandes que están pasando esos granulitos. Quiere decir que esa chuspa no está rota, así como... No, solo están unos... Porque por como perforaciones. Por la chuspa pasa por unos agujeritos, se filtra. ¿Es cierto? Pasa por unos agujeritos, y solo deja pasar, creo que dijimos en algún lado el diámetro, deja pasar ciertas sustancias, otras no, que son más grandes, que son macromoléculas. En la chuspa igual no deja pasar los granulitos de café, sino para qué filtramos. Ya, eso pasa en la chuspa. Y en el caso del riñón, ¿qué es lo que pasaría? ¿Hemoglobina? Lo que dijo así medio, ¿cómo decir? Medio clínico, así el Santiago, ahora díganme así, así como dijo, está rota. ¿No es cierto? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la chuspa del riñón? La cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman, claro, pues compañerito. La cápsula de Bowman. ¿Y qué tiene la cápsula de Bowman? Unos huequitos por donde va a filtrar la filtración. Entonces, ¿qué pasará esos huequitos chiquitos, esos poritos que están ahí? Están muy grandes, están más grandes. Están más grandes, están rotas, están dañadas, etcétera, etcétera. ¿Me dan cuenta? Por eso pasan macromoléculas, por eso pasan moléculas que no deben. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando hay enfermedades antígeno-anticuerpo. Hay enfermedades que están afectando al riñón. Cuando hay lesiones o alteraciones incluso que han lesionado la membrana basal. Mira que el especialista, el nefrólogo se encarga de estudiar eso. Ahí, por supuesto, se hace mucha plata, compañeros. Y solamente es explicación de la fisiología normal. Entonces, ¿qué hace el nefrólogo cuando ya encuentra un problema de esos? Le saca un pedacito de una cuña de la corteza, le coge, le manda histopatológico, le mira el glomérulo, le mira la cápsula de Bowman, le ve la membrana basal de la cápsula, es decir, la membrana que filtra, y ahí va y observa que los espacios se han agravado, se han dañado por cualquiera de estas enfermedades. El lupus, la diabetes. Doctor, ¿también puede suceder por una infección? Mande. ¿Puede suceder eso por una infección tal vez? Este es un problema crónico, eso es diferente. Después ya te voy a contar algo de la infección, pero no puede ser solamente... Puede ser es que no sé qué quieras decir con infección. Pero una infección de vías urinarias. No, infección de vías urinarias es unas últimas consecuencias. Ya te explico más luego, pero quiero que me entiendas lo que te estoy diciendo este rato. Es decir,
La cápsula de Bowman, la membrana basal, la membranita que filtra, esa se dañaron. ¿Qué? Los poros. Los poros todo por donde filtra la cápsula. Esos se dañaron. Por eso puede irse un eritrocito, por eso aumentan también leucocitos que son más grandes, o lo que es más, también aumentan proteínas de mayor peso, más grandes. Entonces tú cuando haces el examen de orina, vas y encuentras, dice, porque tienes que ser normal, o sea, ¿cuántos hematíes? 1 o 2, no, de pronto pasa. Pero si encuentras abundantes hematíes, abundantes eritrocitos en orina, tú rápidamente, ¿qué piensas? Rápidamente que hay una lesión a nivel D. A nivel Cápsula de Bowman. Glomerular. de glomerular, de la membrana, porque la membrana basal, la cápsula está en el glomérulo. Y cuando hay lesión glomerular, estamos hablando de una lesión grave. Una enfermedad que era típico de los jóvenes, pero que por hoy suerte ya no es tanto. Los jóvenes tenían una enfermedad que se llamaba la glomerulonefritis post-estreptocócica, no sé si han oído. La post-estreptocócica, que es cuando tú tenías una amigdalitis aguda y estabas infectado por un microbio que se llama estreptococo beta hemolítico del grupo A, el grupo B, del estreptococo. Este era una bacteria, el estreptococo, que producía una toxina. Y decía, esta toxina es nefrotóxica. ¿Qué quiere decir? Que esa toxina llegaba al riñón y le lesionaba. Iba al riñón, a las articulaciones y finalmente también te daba una lesión en el corazón. En el corazón, que era la fiebre reumática que era característico. Pero lo que pasa a nosotros, a todos los pediatras que les hemos formado, hemos dicho siempre, ustedes cuando tengan un problema de faringe y sea un niño grande, póngale una penicilina benzatínica. ¿Por qué? Porque usted con eso le protege para que, porque uno no puede saber si esa amigdalitis provocada por un estreptococo beta hemolítico del grupo B, ¿no es cierto? O del grupo A, cualquiera de los dos. No se sabe, pero se sospecha. Pero usted no le va a decir, vaya, tómese una aspirinita, póngale una inyección en la nalga de penicilina de 1.200.000. Y como ahora ya viene con analgésicos, ya no te duele. En cambio a nosotros, en mi tiempo, nos ponían 100 analgésicos que nos dejaban patojo 15 días, agarrado la nalga del dolor. Hoy no, y viene ya con anestésico. Entonces tienes una lesión, entonces los médicos, nuestros alumnos, a los pediatras que les hemos formado, póngale. Entonces ya no se oye mucho de fiebre reumática. Ya no hay mucha fiebre reumática. Pero eso era muy frecuente. O las las famosas glomerulonefritis post-estreptocócicas. Entonces, ¿cuándo ocurría eso? Cuando tenías un examen de orina con sangre, encontrabas justo después de 15 días que te había dado una faringoamigdalitis. Era una glomerulonefritis. Había lesionado la toxina del estreptococo, había lesionado los glomérulos. ¿Qué parte de los glomérulos? La parte que filtra, la chuspa, la cápsula de Bowman basal. La membrana. Bien, guaguas. Entonces esto es bonito. ¿Cómo te va a ser bonito entender eso? Entonces yo te enseño y te hago pensar para que veas cómo es el asunto. Cuando tú estás, por ejemplo, cuando usted estás en clase, este rato estás en clase, estás con ganas de orinar, a muchos de ustedes ya de estar con ganas de orinar, es que si piden permisito, vayan nomás. No hay problema. Entonces, cuando tienes ganas de orinar, ¿qué crees que estás contrayendo? ¿Qué contraes? El esfínter externo de la vejiga. El esfínter externo de la uretra. La uretra. Ya vamos a hablar de eso. Entonces se le tienes así, ve, así agarrado. Y arriba está la orina, y presionando. Por eso cuando ya ves el baño, ¿cierto? Uno de los terceros gustos de las satisfacciones que nos da la vida, ¿no es cierto? Ir a orinar. Estás con ganas de orinar y vas a orinar. Pues que a veces el hombre es más fácil, las mujeres aguantan más su reserva, porque el hombre menos pensado, más que sea en la... claro que eso es mala educación, pero ya, por ejemplo, en términos generales, vas
y arrimas el carro y te paras en media vía y al lado de la llanta y le pegas la orinada. Una mujer no puede. Máximo, si es que puede, si es que está en plena carretera y se orina, se baja, se mete al campo, afuera, en contacto con las, si estás en la costa, con las culebras, con los mosquitos y todo lo demás. Y de ahí vienes, ya, pero ¿qué será que o sea, se aguante una mujer? Pero una mujer puede aguantarse quito Guayaquil tranquilamente, y no se orina, no va a la micción, ¿no? Pero imagínate, eso es parte de... Entonces, efectivamente, le contraes la uretra. ¿Y por quién estaba? Y si está actuando eso, por quién es? ¿Por qué nervio? ¿Quién es el que... Pudendo. Los nervios pudendos, ¿cierto? Nervios pudendos. Ya aprendiste neuroanatomía, que dentro de unas 3 semanitas estamos ahí en eso. Bueno, pero... Yo tengo una pregunta. Mande. ¿Por qué se da la proteinuria? Por lo mismo, exactamente por lo mismo. La proteinuria es como encontrar los eritrocitos, como encontrar leucocitos abundantes. La proteinuria es otra lesión. ¿De dónde? ¿Lesión de dónde, Belén? Cápsula. De la membrana basal. De la cápsula, de la membrana basal, de la cápsula. De los poros por donde filtraron, se lesionaron y por eso es que se van proteínas de mayor tamaño. Pasan, como la chuspa, se dañaron los huequitos de la chuspa. ¿Qué dice mamita? Voy a comprar otra chuspa, ya está vieja, dice. Ya no filtra, ya está filtrando ¿con qué saben decir eso? Es topo, ¿cómo es que saben decir? Bueno, queda al final, ¿no? Lo que queda al final de la chuspa. El concho. Y el mismo principio de la chuspa tienen los filtros de los cafés modernos. Los cafés modernos, de esas maquinitas, ¿qué tiene? No tiene chuspa, pero tiene un diafragma blanquito para filtrar. Y si te vas donde de los cafés, de esos, ¿no? De café. Del coffee, o te das de ellos, en cambio te ponen unos filtritos blanquitos, ahí te ponen ahí, incluso hay unos que ponen en forma de cono para filtrarte. O sea, ya es la modernidad, ya te cambiaron de chuspa a un filtro, a un papel filtro, en otras palabras. Y con eso te filtran. Y hay otros que vienen ya incrustados en unos, para que metes el filtro del café y te sale el café, el aroma de café, que realmente es rico, pero no es como el café de chuspa, compañeros. Si no, pregúntale a tu papá, tu mamá, todo lo que le enseñaban tus abuelos. Muy bien, entonces vamos a ver este rato la última parte del sistema urinario, que es muy interesante, pero que es todo complementario. Y Yo tengo una última pregunta, porfa. Dime. ¿A qué se debe que cuando nosotros vemos o oímos caer agua nos da muchas más ganas de orinar? Es que esa es la otra parte que no le vimos bien, pero es el estímulo que te da arriba a nivel corteza cerebral. Si vos ves aguas, oyes agua, abres el grifo, todo lo demás, estás estimulándote la vía descendente por la médula para llegar al músculo, a los músculos del trusor y a los músculos, al esfínter de la uretra. Es eso, esa es la visión, cómo estimulas la micción, cómo estás haciéndolo. Déjame ver un ratito dónde tengo el... Tengo aquí. Bueno, me parece que me tocó abrir. Web.
Doc, ¿y la hipertensión arterial sería un efecto de la lesión glomerular, verdad? Claro, pues que ahí ya no se afecta solo la membrana que filtra, sino otras cosas más. Ya les dije que ahí había el aparato yuxtaglomerular, ¿no es cierto? Que actuaba en el sistema Regina, angiotensina 1, angiotensina 2. A ver, entonces, vamos a ver la uretra. A ver, ¿dónde estamos? Entonces, todo esto ya hemos estudiado, ¿verdad? Todito esto de acá arriba, estudiado la vejiga, y ahora vamos a hablar el último conducto excretor de la orina, que de alguna manera hemos estado hablando también. Entonces, ¿dónde comienza la uretra? En el caso del hombre, ¿no es cierto? Comienza aquí, en el vértice inferior de la vejiga. ¿Y dónde termina aquí? En el meato urinario del glande. Ahí termina, todita esta dimensión. Es decir, atraviesa todo el pene y una parte, y todo lo que atraviesa la próstata. Y por supuesto, esta es más larga que la de la uretra de la mujer, como ya vamos a ver. Entonces, en su trayecto va a atravesar la próstata. Aquí va a llegar los conductos seminales, que es el punto de unión del conducto deferente con la vesícula seminal, ¿cierto? Atraviesa la porción membranosa. Aquí en la porción membranosa va a encontrarse la uretra. La uretra, ¿qué digo? Aquí se va a encontrar la uretra. Luego penetra en el bulbo esponjoso, es decir, el cuerpo esponjoso camina por el espesor del cuerpo esponjoso y termina en el meato urinario. Esto ha hecho que la uretra se divida en varias porciones. Una porción que está en la membrana, que es corta, y una porción que es esponjosa, que está en el cuerpo. La porción prostática presenta una saliente. Esto es interesante. Presenta una saliente llamado verum montano, o sea, buena montaña, que mide 10 a 15 milímetros de longitud. La porción membranosa se ve algunos pliegues longitudinales de numerosos orificios, y la esponjosa se observan las lagunas de Morgani. A ver si no dice nada más, no creo. A ver, músculos del esfínter de la uretra. La uretra membranosa está irrigado por vías hemorroidales, vulvares y la rama vesical anterior. Y la uretra esponjosa, la arteria vulvar, vulvuretral y la arteria dorsal del pene. ¿Y los nervios de dónde proceden? Del plexo hipogástrico. El plexo hipogástrico de la rama vulvuretral, del nervio perineal y del nervio dorsal del pene. Eso está inervado la uretra. Entonces aquí vamos a encontrar, no sé qué me pasó, si tengo o no tengo. Aquí le ves mejor. Pues aquí le ves, aquí le estás viendo la raíz del pene, ¿cierto? Esta es la porción del bulbo del pene. El bulbo del pene. El pene tiene dos partes de origen, la raíz y el bulbo. La raíz son los de los cuerpos cavernosos y el bulbo del cuerpo esponjoso. Entonces miren ustedes cómo la uretra atraviesa la próstata. Esta es la próstata. Todo esto es la próstata. Esta es la porción membranosa, si le ven. Esto que ves aquí, este es el músculo constrictor de la uretra. Y luego perfora aquí. Aquí le perfora al bulbo del cuerpo esponjoso. Este es el cuerpo esponjoso. Penetra y todo lo demás. Entonces tú tienes que saber que la uretra prostática tiene una porción membranosa y una porción esponjosa. ¿Qué encuentras en la porción prostática? Encuentras una elevación que se llama verum montano. Y en ese verum montano vas a encontrar tres orificios. Los orificios del conducto eyaculador, este de aquí, que es el que viene de la vesícula seminal, el que le da el contenido
vesical, el que le da el 70% del contenido del semen, ¿no es cierto? El semen aquí, contenido vesical, que se une con el conducto. Este conducto eyaculador es la unión de la vesícula seminal, más el conducto deferente que vienen los espermatozoides desde el testículo. Entonces aquí se forma una Y, y esta Y forma el conducto eyaculador. El conducto eyaculador llega acá a la uretra, y aquí en esta uretra va a tener contenido de semen y contenido de espermatozoides. ¿De acuerdo? Ya, una vez que está aquí, también vas a encontrar unos pequeños huequitos que se llaman utrículo prostático. No se olviden que la próstata es una de secreción que va a producir un contenido, y cuando lleguemos a la próxima clase ya hablamos de eso, de los órganos genitales. Este es otro de los elementos que formarán parte del semen. Todos esos tienen algunas funciones importantes. Entonces el contenido seminal camina por la uretra. Entonces se reúne en la uretra prostática, en estas estructuras que les acabo de mencionar yo. Luego pasa a la uretra membranosa. La uretra membranosa es esta porción donde se encuentra el esfínter de la uretra. Y a esa altura se encuentran estas glandulitas que ves aquí. Estas son las de Cooper. Estas glándulas de Cooper son las que producen un líquido en el pene, producen un líquido antes del coito, y que permite, que sale al exterior, que le permite lubricar el coito sexual, ¿sí? Entonces son las glándulas de Cooper. Se encuentran las glándulas a la altura de la porción membranosa, pero miren, su conducto se encuentra ya en la uretra esponjosa. O sea, cuando yo te pregunto dónde se encuentran las glándulas de Cooper, tú tienes que decirme a la altura de la próstata, de la porción membranosa de la uretra, en la porción. Pero no desemboca ahí, sino desemboca en la uretra esponjosa. Entonces aquí está la vejiga. No, ahí está aquí lo que queríamos es que veas todo el caminito. Por eso cuando tú no te vas a olvidar nunca de esto. Mira, cuando te toque hacer pasarte una sonda, tienes que acordarte que tiene dos curvas. Una curva acá arriba en la parte anterior y una curva en la parte posterior. Entonces, cuando quieras meter una sonda y encuentres duro aquí, es que estás la curva, vas a romperle a la uretra. Y eso te va a pasar en tercero, cuarto curso de medicina, ¿cierto? Cuarto, sexto semestre, por ahí, quinto, por ahí. Te va a tocar porque te toca ir a hacer. Entonces tienes que acordarse del doctor Játiva, no viendo el pene. El doctor Játiva, le levantas el pene, le levantas hacia arriba el pene, de tal manera que esta línea le haces recta. ¿No es cierto? Ya le corregiste. Le levantas hacia arriba, le pones recto, y solo te queda aquí otra curvita. Entonces ya sabes que cuando llegues a esa curva, tienes que empujar suavecito, suavecito, para luego ir a la prostática y llegar a la vejiga. Porque el globo vesical ocurre con mucha frecuencia, por cualquier problema, por traumas, por lo que sea. Entonces vamos terminando esta parte. A ver, entonces, mira, aquí ves el verum montanum, ¿ve? Aquí está el verum montanum. Mira que hoy en día una de las cirugías de próstata es a través de esta vía, porque aquí te abres y te comienzas a vaciar, ¿no? A vaciar la próstata, a sacar la próstata. Verán que el cáncer de próstata en el hombre es como el cáncer, el uterino en la mujer. Tiene así de alta frecuencia. Entonces aquí está el verum montanum. ¿Ves el verum montanum? ¿Ves el huequito? ¿Ves otros huequitos? Por ahí creo que tenga otro. Mira cómo puedes observar, puedes examinar todo por medio de esta sonda que penetra aquí. La uretra femenina, dice, la uretra conduce la orina hacia afuera del organismo y se extiende desde el cuello de la vejiga, ¿no es cierto? Desde el cuello de la vejiga. ¿Dónde está? Aquí. Desde el cuello de la vejiga a la vulva. Entonces tiene un camino de 2 a 3 centímetros. 3 centímetros de promedio más o menos. 3 centímetros. ¿Y por dónde se encuentra? Por detrás del clítoris y por delante del orificio vaginal. Ahí se encuentra. Mide aproximadamente. Su dirección es ligeramente oblicua hacia abajo y adelante, casi paralela a la vagina. Está por delante de la vagina. Ese es muy fácil hacer
En cambio ahí lo que tienes que aprender es que por dónde metes la sonda, ¿no? Entonces tienes que aprender a ver. Entonces, porque metes la sonda y le mandas por la vagina. No, ya te voy a enseñar cuando veas estudiar los planos genitales femeninos, ya te voy a indicar dónde exactamente está. Dice, ¿cómo es su configuración interior? Rojizo en los vivos, presenta pliegues longitudinales. Esta creo que es la uretra, la uretra, ¿qué? Pliegues longitudinales presenta numerosos orificios que dan acceso a divertículos análogos de las lagunas de Morgani. Esto es la esponjosa. Entonces, en la esponjosa, no sé por dónde se me encuentra, pero quería contarles algo. Ya se acabó. Ah, no, ese es el de la mujer, ya. Entonces, mira, aquí tenemos el clítoris, aquí tenemos la vagina, aquí la uretra, o sea, en el introito, o sea, en la parte cubierto por los labios menores, aquí está la uretra. Entonces, cuando recién entras a querer poner un uretra, el médico residente le dice, a ver, señorita estudiante, vaya a hacer una sonda, vaya a poner una sonda. Entonces usted comienza a abrir los labios mayores, los labios menores. Chuta, y ahora, ¿dónde pone? Tan, mete por aquí, por la vagina. Y obviamente no te sale orina, ¿cierto? Porque cuando tú penetras apenas 3 centímetros, ya tiene que salirte la orina. A las mujeres embarazadas, a las que van a dar cesárea, a todo el mundo se les pone la sonda. Entonces es una práctica muy frecuente. Tienes que saber de anatomía. No te vas a decir, el doctor Hatiba no me enseñó. ¿Verdad? Le estoy diciendo, ver aquí, bien, y después cuando veamos genitales femeninos te vuelvo a hacer ver. Aquí está la uretra, aquí. Y no tiene como el problema del hombre 2 curvas. No, eso entra rectito aquí, a este nivel. A ver, algo se me fue, no sé si se me saltó o qué pasó, pero en alguna parte quería contarles algo. La esponjosa. Bueno, ya les dije que la esponjosa, aquí son algunas de Morgani. Y en la cara anterior, en el glande, antes del glande, en alguna parte había una figura de estas, pero que no sé dónde se perdió. En el glande, en la parte del glande había una zona, una cavidad, una pequeña cavidad, la cavidad navicular, la fosita navicular del glande. Esta fosita navicular del glande, compañeritos, cuando un hombre orina, se queda un poco de orina ahí. Mamita, cuando ya comenzaste a crecer, a los varones me refiero, les decía, por favor, pégate una sacudidita. Entonces de ahí vienen las 3 sacudidas reglamentarias. Porque si no te sacudes, quiero ver dónde tenía eso. ¿Dónde estaba eso? Bueno, pero en órgano genital masculino ahí te vuelvo a hacer ver. Porque ahí se forma porque ahí se queda la orina. Y si vos no te pegas la sacudidita, te guardas y luego te sale la orina. De los compañeros en clase estás doliendo, huele a meados, te van a decir. ¿Cierto? Entonces tienes que pegarte la sacudidita reglamentaria. ¿Es por qué? Porque aquí, en este sitio, aquí, justo en este sitio de aquí, hay una fosa navicular, ahí se queda la orina. Claro que no solo se queda ahí, también se queda un poco en toda la uretra esponjosa. Pero aquí, mamita te enseñó desde niñito a que te sacudas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los vasos y nervios? Especialmente los vasos van a venir a la uretra membranosa, arterias hemorroidales, vulvares y ramas de la vesical anterior. La uretra esponjosa, la arteria vulvar, la uretaria y la dorsal del pene. Todas estas ramas son arterias de las ramas de la hipogástrica. Y los nervios también preceden del plexo hipogástrico y de la rama vulvuretral del nervio perineal y nervio dorsal del pene. Todos estos nervios vamos a estudiar después. Algunas patologías que vemos aquí. Esto son los cálculos renales. ¿Qué pasó? No, ya me regresé.
algunas anomalías. Este es un riñón poliquístico, vean ustedes. Aquí tienes 2 ureteres, todas estas son frecuentes. Entonces, mira, aquí vienen las lesiones que pueden provocar. ¿Qué va a provocar lesiones? La lesión más frecuente en niños es el reflujo vesicoureteral. ¿Qué quiere decir? Que cuando el músculo detrusor presiona para irse la uretra, se regresa por los ureteres, es decir, los esfínteres, lo que le cierran aquí a los ureteres acá abajo, son dilatados y la orina comienza a subirse para arriba y ahí comienza a haber la infección de vías urinarias. Esta es una cirugía que tienen que hacerle al bebito para ayudarle a hacer un pequeño esfínter para que la orina no se regrese. Y cuando se regrese, comienza a presionar al riñón, comienza a presionar las pirámides, comienza a presionar a la corteza, comienza a presionar los glomérulos y comienza a dañarse el riñón. ¿Qué tienes que hacer? Un examencito de orina cada año. Y este es un riñón poliquístico. Miren, este es un riñón poliquístico. Vea así se dilatan, ¿ve? Cuando hay un problema de obstrucción comienza a dilatarse los ureteres. Y ahí sí, todo lo que ustedes quieran, todas las lesiones retrógradas, hasta llegar a dañar la corteza. Dañado la corteza ya se acabó el riñón. Se acabó el riñón. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando hay una persona que tiene infecciones de vías urinarias. Es más frecuente una infección de vías urinarias en la mujer, no por patología, sino por vecindad, por la uretra corta. La mujer tiene la posibilidad de tener más frecuentemente infección de vías urinarias. O sea que ella debe hacerse control siempre, cada mes, no cada mes, cada año, una mujer. Por eso les pregunté, ¿cuándo se han hecho más de 1 o 2? Creo que se habían hecho hace 2 años, imagínense. Es no quererle a su vía renal, a su riñoncito, controlarle, ¿qué pasa? Y en el hombre, cuando hay infección de vías urinarias, 1, 2, 3, es que hay una patología arriba. ¿Por qué? Porque la uretra del riñón, la uretra del varón es más larga y en consecuencia no se puede contagiar con el ano, con las secreciones vaginales, con nada. O sea, no se contagia. En cambio, que la mujer sí se puede contagiar. Peor si es que no tiene una higiene vulvar periódica. Cuando no se lava el periné, una mujer tiene que lavarse todos los días el periné. Si no se baña, por lo menos tiene que lavarse el periné con un duchazo, un duchacito. Eso tiene que hacer. ¿Por qué? Porque ahí tiene secreción vaginal, tiene orina y tiene como es, heces. Y todos están aladitos, ¿sí vieron, no? ¿Sí vieron que estaban aladitos todos? Entonces tiene que tener un duchazo siempre. Miren, estos son dobles ureteres que si se dan, esto quiere decir que hay dos sistemas pielocaliciales, vean, cómo van lesionándole. Estas son piezas que con alguna frecuencia nosotros encontramos en los... Anuria, ¿qué es anuria? Es decir, cuando ya no se orina, se suspendió la orina. ¿Por qué razones? Porque el riñón puede lesionarse. El riñón se lesiona. ¿Cuándo se lesionará un glomérulo? Antes, por factores. Esto les voy a decir yo. Además ya no tenemos. Aquí mismo dice, por hipovolemia severa. Es decir, un niñito deshidratado que está con diarrea y por el hecho de que no tiene que orinar nada, comienza a no filtrar nada. Y al no haber una infiltración, nada, comienza a dañarse los glomérulos. Y ya no produce orina. Cuando hay un problema de aneurisma de la aorta, cuando hay tromboembolias de las arterias renales, es decir, si se bloquearon estas arterias por un trombo, estas son las llamadas anurias prerrenales, o también lo que va a llevar a una insuficiencia renal prerrenal. Y estas son las renales. La renal es la que es por lesión ya de los glomérulos, lesión de su estructura y que provoca insuficiencia renal. Y tenemos las postrenales cuando por alguna razón aquí hay un cálculo, hay una obstrucción, lo que sea, ligaduras bilaterales uretres, litiasis, esto es lo más frecuente. La ligadura no hay, pero la litiasis obstructiva, eso sí hay. O sea, los cálculos, eso obstruyen y te hacen que se vayan dilatando los ureteres, como el caso de aquí. Aquí puede ser por un cálculo que te taponó totalmente, que todo lo que produce
el riñón de orina se va acumulando y se comienza a dilatar los ureteres. Entonces, pero para que hayas llegado allá, te das cuenta en manos de cuántos médicos habría pasado. Porque no es que se lesionó allí, al paciente no le pasó nada, sí le pasó. No, que ya no cayó en manos de quien no debe. De quien no estudia, compañero, el que no estudia, el médico que no lee. Entonces cae donde un médico que no sabe. Y al no saber, obviamente, atiende mal al paciente y le deja que se complique. Bien, compañeritos. El primer trabajo damos, ¿qué quieren dar? ¿El viernes o el martes? ¿Hey? ¿Están ahí? ¿Se fueron? El martes. Vamos a tomarles el martes, ¿ya? El martes ahí les tomamos. Bien estudiadito. No les digo cómo va a ser el examen. Para que no se preparen a hacer la... Ustedes conmigo tienen que ser... Si antes sabían hacer, hoy no pueden hacer. ¿Por qué? No porque yo les pueda controlar. Por conciencia. Porque van a ser médicos. Y si yo voy a ser médico, tengo que ser honesto. Si no, será de esos médicos que hicieron lesionar el riñón, que le dañaron el riñón, que le los ureteres, dándoles remedios. Tome esto, este otro, ya, ¿cierto? Eso es lo que hay que hacer. Bueno, no sé qué pasó, ya no, estamos bien ahora. Pensé que me había pasado. Acaban de aprender uno de los sistemas más importantes. Espero que así hayan estudiado digestivo, así hayan estudiado sistema respiratorio, así hayan estudiado sistema cardíaco. ¿Por qué digo eso? Porque son las patologías frecuentes. Si usted aprendiendo así como acabamos de ver el sistema urinario, estudiaron el resto, miren que usted solo con la lógica y el análisis lógico ya puede saber qué patología tiene un paciente. Claro. Ya puede saber. Ya puede saber cómo funciona. Ya puede saber la fisiopatología, que es la ciencia de la medicina, la fisiopatología. ¿Quién sabe la fisiopatología? Sabe medicina. Pero para saber fisiopatología tienes que saber la anatomía, tienes que saber cómo funciona. Entonces ahí sabes por qué se alteró. ¿No es cierto? ¿Por qué se alteró? Ya, guaguas, un gusto. Nos vemos el día viernes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. No se olviden, hoy tienen que dominar el sistema urinario. Hoy. No el viernes, no el sábado. Viernes ya comienza otra materia. Y no se olvidarán que también puedo tomar cualquier rato una pregunta. Puede ser una lección. Ahora, ¿qué me pasó? No, muchachos, ¿quieren seguir en clase? Hasta luego, doctor. Chao, María Eulalia.